La imaginación sociológica, por Charles Wright Mills. 7. 1. La promesa. 4. En todas las épocas intelectuales, tiende a convertirse en común denominador de la vida cultural determinado estilo de pensamiento. Es cierto que hoy en día, muchas modas intelectuales se difunden ampliamente para ser abandonadas por otras nuevas en el curso de 1 o 2 años. Esos entusiasmos quizás sazonan el juego cultural, pero dejan poca huella intelectual, si es que dejan alguna. No puede decirse lo mismo de modos de pensar como la física newtoniana o la biología darwiniana. Cada uno de estos universos intelectuales se convirtió en una influencia que llegó mucho más lejos que cualquier esfera especial de ideas y de fantasías. En relación con ellos, o en relación con cosas derivadas de ellos, sabios desconocidos y comentaristas de moda reenfocan sus observaciones y reformulan sus problemas. En la época moderna, las ciencias físicas y biológicas han sido el principal común denominador del pensamiento serio y de la metafísica popular en las sociedades de Occidente. La técnica de laboratorio ha sido el modo consagrado de proceder y la fuente de la seguridad intelectual. Ese es uno de los significados de la vida de un común denominador intelectual. Los hombres pueden formular sus convicciones más poderosas según sus términos. Otros términos y otros estilos de pensamiento parecen meros vehículos de escape y oscuridad. El que prevalezca un común denominador no significa, naturalmente, que no existan otros estilos de pensamiento y otros tipos de sensibilidad. Lo que quiere decir es que los intereses intelectuales más generales tienden a entrar en su ámbito para ser formulados en él más rigurosamente y pensar, una vez formulados así, que si no han tenido solución, por lo menos han sido llevados adelante de un modo provechoso. Creo yo que la imaginación sociológica se está convirtiendo en el principal común denominador de nuestra vida cultural y en su rasgo distintivo. Esta cualidad mental se encuentra en las ciencias sociales y psicológicas, pero va mucho más allá de esas disciplinas tal como ahora las conocemos. Su adquisición por los individuos y por la comunidad cultural en general es lenta y en ocasiones torpe. Muchos científicos sociales mismos la desconocen por completo. Parecen ignorar que el uso de esta imaginación es central para mejorar el trabajo que pueden hacer, que por no desarrollarla y emplearla, dejan de responder a las esperanzas culturales que se tienen en ellos y que las tradiciones clásicas de sus diversas disciplinas ponen a disposición de ellos. Pero las cualidades de esta imaginación son regularmente exigidas en materia de hecho y de moral, en el trabajo literario y en el análisis político. Se han convertido en rasgos fundamentales de esfuerzo intelectual y de sensibilidad cultural en una gran diversidad de expresiones. Los buenos críticos son ejemplos de esas cualidades, lo mismo que los periodistas serios, y en realidad se juzga, según ellas, la obra de unos y otros. Las categorías populares de la crítica, muy intelectual, medianamente intelectual o sin pretensiones intelectuales, por ejemplo, ahora son tan sociológicas por lo menos como estéticas. Los novelistas, cuya obra seria encarna las definiciones más difundidas de la realidad humana, poseen con frecuencia esta imaginación y se esfuerzan en satisfacer la demanda de ella. Por medio de ella, se busca orientar el presente como historia. A medida que las imágenes de la naturaleza humana se hacen más problemáticas, se siente cada vez más la necesidad de prestar atención más estrecha, pero más imaginativa, a las prácticas y a las catástrofes sociales que revelan y que moldean la naturaleza del hombre en este tiempo de inquietud civil y de conflicto ideológico. Aunque algunas veces se manifiesta la moda de intentar usarla, la imaginación sociológica no es una mera moda. Es una cualidad mental que parece prometer de la manera más dramática la comprensión de nuestras propias realidades íntimas en relación con las más amplias realidades sociales. No es meramente una cualidad mental más entre el margen contemporáneo de sensibilidades culturales. Es la cualidad cuyo uso más amplio y más hábil ofrece la promesa de que todas esas sensibilidades, y de hecho la razón humana misma, llegarán a representar un papel más importante en los asuntos humanos. El significado cultural de la ciencia física, el mayor y más antiguo común denominador, se está haciendo dudoso. Como estilo intelectual,
la ciencia física empieza a ser considerada por muchos como algo insuficiente. La suficiencia de los estilos científicos de pensamiento y sentimiento, de imaginación y sensibilidad, ha estado, naturalmente, desde sus orígenes sometida a la duda religiosa y a la controversia teológica. Pero nuestros padres y abuelos científicos han reducido esas dudas religiosas. Las dudas hoy corrientes son profanas, humanistas y con frecuencia absolutamente confusas. Los progresos recientes de las ciencias físicas, con su clímax tecnológico en la bomba H y los medios para transportarla, no han sido sentidos como solución a ninguno de los problemas ampliamente conocidos y profundamente ponderados por comunidades intelectuales y públicos culturales muy dilatados. Esos progresos han sido considerados correctamente como resultado de una investigación altamente especializada e incorrectamente como misterios maravillosos. Han suscitado más problemas, tanto intelectuales como morales, que los que han resuelto. Y los problemas que han planteado radican casi completamente en la esfera de los asuntos sociales y no físicos. La conquista manifiesta de la naturaleza, la superación de la escasez, las sienten los hombres de las sociedades superdesarrolladas como una cosa virtualmente acabada. Y ahora, en esas sociedades se cree que la ciencia, principal instrumento de esa conquista, vaga a su antojo, sin objetivo y que necesita ser revalorada. La estimación moderna por la ciencia en gran parte ha sido meramente supuesta. Pero ahora el etos tecnológico y una especie de imaginación ingenieril asociados con la ciencia probablemente parecen más temibles y ambiguos que los esperanzadores y progresivos. Naturalmente, no es eso todo lo que hay en la ciencia, pero se teme que llegue a serlo. La necesidad sentida de revalorar la ciencia física refleja la necesidad de un nuevo denominador común. En el sentido humano y el papel social de la ciencia, sus consecuencias militares y comerciales, su significación política, lo que está experimentando una revaloración confusa. Los progresos científicos de las armas quizás lleven a la necesidad de reajustes políticos en el mundo, pero esa necesidad no se cree que pueda satisfacer la ciencia física por sí misma. Mucho que ha pasado por ciencia se tiene ahora por filosofía dudosa. Mucho que se consideraba como verdadera ciencia se cree con frecuencia que solo proporciona fragmentos confusos de las realidades entre las cuales viven los hombres. Está muy difundido el sentimiento de que los hombres de ciencia ya no tratan de representar la realidad como un todo o de trazar un esbozo real del destino humano. Además, la ciencia les parece a muchos no tanto un etos creador y una orientación, como un juego de máquinas científicas manejadas por técnicos y controladas por hombres economistas y militares, que ni encarnan ni comprenden la ciencia como etos y orientación. Entretanto, los filósofos que hablan en nombre de la ciencia con frecuencia la convierten en cienticismo, sosteniendo que su experiencia es idéntica a la experiencia humana y que únicamente con sus métodos pueden resolverse los problemas humanos. Con todo eso, muchos trabajadores culturales han llegado a pensar que la ciencia es un mesías falso y pretencioso, o por lo menos un elemento marcadamente ambiguo de la civilización humana. Pero, según la frase de C.P. Snow, hay dos culturas, la científica y la humanista, ya como historia o como drama, ya como biografía, poesía o novela. La ciencia de la cultura humanista ha sido la literatura. Pero ahora se insinúa con frecuencia que la literatura seria se ha convertido en un arte secundario. Si es así, no es solamente por el crecimiento de los públicos de masas y de los medios de comunicación para las masas, y por todo lo que eso significa para la producción literaria seria. Se debe también a la cualidad misma de la historia de nuestro tiempo y a los tipos de necesidades que los hombres sensibles advierten que reclaman aquella cualidad. ¿Qué novela, qué periodismo, qué esfuerzo artístico puede competir con la realidad histórica y los hechos políticos de nuestro tiempo? ¿Qué visión dramática del infierno puede competir con los acontecimientos de la guerra en el siglo XX? ¿Qué acusaciones morales pueden afectar a la insensibilidad de hombres en la agonía de la acumulación primaria? Es la realidad social e histórica lo que los hombres necesitan conocer, y muchas veces no encuentran en la literatura contemporánea un medio adecuado para conocerla.
Quieren hechos, buscan su significado, desean un gran panorama en el cual puedan creer y dentro del cual puedan llegar a comprenderse a sí mismos. Quieren también valores orientadores y maneras apropiadas de sentir y estilos de emoción y vocabularios de motivación. Y no encuentran eso fácilmente en la literatura de hoy. No importa que esas cualidades deban encontrarse ahí. Lo que importa es que con frecuencia no las encuentran ahí los hombres. En el pasado, literatos en función de críticos y de historiadores escribieron notas sobre Inglaterra y sobre viajes a los Estados Unidos. Se esforzaron por caracterizar sociedades en su conjunto y de discernir su sentido moral. Si Tocqueville o Taine vivieran hoy, ¿no serían sociólogos? Formulándose esta pregunta acerca de Taine, un reseñador de The Times, Londres, dice: Taine vio siempre al hombre primordialmente como un animal social y la sociedad como una colección de grupos. Sabía observar minuciosamente. Era un trabajador de campo infatigable y poseía una cualidad particularmente valiosa para percibir relaciones entre los fenómenos sociales: la cualidad de la firmeza. Estaba demasiado interesado en el presente para ser un buen historiador. Era demasiado teórico para ser novelista y veía demasiado la literatura como documento de la cultura de una época o de un país para ser un crítico de primera fila. Su obra sobre la literatura inglesa es menos un estudio de la literatura inglesa que un comentario sobre la moral de la sociedad inglesa y un vehículo de su positivismo. Es un teórico social, antes que nada. Que haya sido un literato, más bien que un científico social, atestigua quizás el dominio sobre gran parte de la ciencia social del siglo XIX, ejercido por la búsqueda celosa de leyes supuestamente comparables a las que nos imaginamos que encuentran los científicos de la naturaleza. A falta de una ciencia social adecuada, los críticos y los novelistas, los dramaturgos y los poetas han sido los principales, si no los únicos, formuladores de inquietudes individuales y hasta de problemas públicos. El arte expresa esos sentimientos y a veces se concentra en ellos, en los mejores momentos con dramática agudeza, pero no aún con la claridad intelectual necesaria para su comprensión y alivio en la actualidad. El arte no formula ni puede formular esos sentimientos como problemas que contienen las inquietudes y las dudas a las que los hombres tienen que hacer frente ahora si han de vencer su malestar e indiferencia y las insufribles angustias a que conducen. En realidad, el artista muchas veces no intenta hacerlo. Además, el artista serio experimenta el mismo gran inquietud y le iría bien con alguna ayuda intelectual y cultural de una ciencia social animada por la imaginación sociológica.